Muy bien, a continuación vamos a presentar qué fue nuestro proyecto Cruzatec. Bueno, para empezar, este proyecto es de un crucigrama y lo desarrollamos para desarrollar las habilidades cognitivas en el aspecto léxico de las personas. Quiere decir que desarrollar la capacidad de comprensión, aumentar el vocabulario, la memoria y la capacidad de asociar palabras con conceptos, entre otras cosas. Ese fue el propósito. Y ahora, ¿para qué utilizamos las listas? Bueno, utilizamos las listas para almacenar lo que el usuario nos daba. Por ejemplo, si nuestra pista era este animal que vive en la selva y la respuesta era león, el usuario tenía que escribir león. Y lo que el usuario escribía se almacenaba en una lista con el número, por ejemplo, uno, y ahí se almacenaba lo que el usuario escribía, o sea, león. Las matrices las usamos realmente como para ya generar como el formato del crucigrama, que estuviera todo completo y bonito. Ahora, dos funciones que tengo que explicar. Bueno, realmente la función principal que noté fue la de función de ordenar o acomodar matrices, que literalmente es cuando el usuario ya puso o sea, ya puso la palabra, ya la puso en la lista, ya todo el programa ya la tiene, es cómo la va a acomodar, o sea, si la va a acomodar de manera horizontal, la va a acomodar de manera vertical, cómo tiene que aparecer, o sea, todo eso, y por ejemplo, de que FOCA o FOCA. Entonces yo diría que esa fue una de las funciones principales. Estuvo la función main que nos permite al usuario escoger, por ejemplo, qué crucigrama quería hacer, si de crucigrama de los animales, crucigrama de los colores. También estaba la función de limpieza, que literalmente era como que limpiaba y te pasaba, hacía las siguientes cosas que tienes que hacer. Ahora, problemas que tuvimos con esto, hubo varios. Por ejemplo, teníamos que estar pensando y desarrollando, porque cada vez que obteníamos una respuesta, teníamos que resolver otro problema. Era como una hidra. O sea, literalmente era una situación donde, ok, ya pusimos que tomen la palabra, que la respuesta para la pista uno es foca, por ejemplo. Entonces, si el usuario ponía los primeros casos que lo realizamos simplemente ponía una F, el programa se la ponía bien porque la palabra correcta empezaba con F. O si ponía F o CA, también se la ponía correcta. Entonces tuvimos que decirle al programa, a ver, no, o sea, tiene que poner la palabra completa, no se vale que ponga una letra de la palabra, no se vale que ponga, o sea, tiene que ser la palabra o la palabra. ¿Qué aprendiste al programar tu juego? Bueno, la verdad es que tuve que volver a recapitular mucho sobre lo que era la programación, lo que vimos al inicio, sobre los diagramas de flujo, las entradas, las salidas, para poder entender lo mejor posible cómo realizarlo. Las cosas que más tuve como que volver a ver. Luego también tuvimos que recapitular mucho el concepto de listas, funciones, tuvimos que usar archivos. Entonces yo diría que fue como un conglomerado de todo lo que hubo en el curso. Entonces sí fue como hubiera sido un gran repaso para el examen, la verdad. Y eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a esto. Fue un proyecto sumamente interesante. Muchas gracias.